Hola, Dios te bendiga, te saluda tu amigo, tu hermano Belter Palma, desde California. Espero que estés bien, donde quiera que estés viendo este video, cualquiera que fuese el lugar o el tiempo, espero que estés bien. Esta es una consecuencia de la serie número 1, donde estamos tratando por qué no deberías de alejarte de Dios, incluso cuando la iglesia te quedó mal, independientemente el nombre que sea, porque sé que hay mucha gente allá en la calle, alejada de Dios, enojada con Dios, porque una iglesia, un hermano, un pastor, un líder religioso le quedó mal. Esta serie estamos hablando el por qué no debería eso detenerte de conocer más de Dios. Entonces, este video vamos a tratar el tema: la iglesia no representa necesariamente el carácter de Dios. La iglesia no necesariamente representa el carácter de Dios. Lo que quiere decir esto es que el carácter de Dios es uno, perdón, y la iglesia puede adoptar quizás otro carácter. ¿Cuál es el carácter de Dios? Pues el carácter de Dios, lo que Dios quiere y lo que Dios nos ha enseñado que Él es amor. Su carácter es amor. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lógicamente está el otro tema de que no solo es creer, hay que vivir para Dios, hay que seguirle, porque entonces no tendría chiste. Cualquiera cree en Dios, pero no le sigue, no trata de vivir una vida íntegra delante de Dios. Ese es el carácter de Dios, amor. ¿Cuál es el carácter que la iglesia ha tomado? Bueno, tal vez algunas iglesias tratan de hacer o trabajar o guiarse muy cerca del carácter de Dios, pero no podemos impedir que hay iglesias que no tengan el carácter de Dios. Entonces, el carácter de Dios es eso. Dios quiere que tú creas en Él, creas en su Hijo amado Jesucristo, si quieres ser salvo. Hace poco le dije a una persona que Dios no va a enviar a nadie al infierno, sino que Dios no va a llevar al cielo a nadie que no quiera ir. Si la gente no quiere ir al cielo, otro lugar está esperando. Entonces, pero también sería otro tema. No quiero hablarte acerca de la historia, que podríamos llevarnos mucho tiempo hablando de la historia de la Biblia, que cualquiera puede encontrarla. Lógicamente hay muchas versiones de la historia de la iglesia, pero sí quiero hablarte de la historia original que encontramos en el libro de Hechos. La Biblia, por ejemplo, dice en Hechos capítulo 11, versículo 26, dice que y se congregaron allí todo un año con la iglesia, hablando de Antioquía, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos, se les llamó cristianos por primera vez. A los discípulos estuvieron un año en Antioquía enseñando a mucha gente. ¿Enseñando a qué? Y ese es el punto, ¿verdad? Muchas iglesias pueden enseñar lo que ellos quieren, prosperidad, etcétera, un montón de cosas. Que no está malo la prosperidad. Dios quiere que seamos prósperos. El problema es cuando cambias la prosperidad y piensas que vas a ser próspero, aun cuando tu vida no está bien delante de Dios. Creo que voy a cerrar esta nota aquí, la mayor prosperidad del hombre es vivir una vida en obediencia e íntegra delante de Dios. Perfectos no, pero una vida íntegra. Porque como dicen, ¿no?, que hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. Solo para que te des una idea. Hay gente muy infeliz, hay gente muy infeliz con mucho dinero. Entonces, hablando acerca de que las personas o las iglesias pueden hablar acerca de prosperidad. Pero los discípulos, ¿qué enseñaban? Enseñaban el amor de Cristo. Los discípulos enseñaban
qué era lo que Jesús les había enseñado a ellos. Y como la gente vio que los discípulos tenían un carácter de Cristo, veían que actuaban como Cristo actuaban, entonces se les llamó por primera vez cristianos. Entonces, mi consejo es: siempre ve a la palabra de Dios. La Biblia es la que te va a acercar, realmente a acercar a Jesucristo. Porque cuando vamos en la Biblia podemos ver un panorama mucho más cerca de lo que Dios quiere. Entonces, el carácter de la iglesia primitiva, la historia de la iglesia primitiva es corta, es simple, es básica. Caminaron con Jesús los discípulos, aprendieron lo que Jesús les enseñó, practicaron lo que Jesús les enseñó, a amar a Dios sobre todas las cosas, predicar su evangelio, compartirlo a otros y suplir la necesidad de los demás. Es decir, amar a Dios y amar al prójimo, los dos grandes mandamientos. Los discípulos lo hicieron. La iglesia primitiva lo hizo. Ese era el carácter de la iglesia primitiva. Entonces, pero no significa que ese sea el carácter que las iglesias tienen ahora en día. Si tú ves las iglesias, no todos, no estamos generalizando, y voy a repetir mucho esta palabra porque no quiero confundir a la gente. Yo no estoy hablando en mal de la iglesia, estoy hablando y aclarando de que hay unos que hacen lo malo, hay unos que dan un mal testimonio como cristianos, pero no todos son iguales. Lo dijimos en el video, el primer video de la serie número 1. Pero lo que quiero enfatizar es: cuando veas que ahora la iglesia está haciendo otra cosa, cuando la iglesia ahora tiene acepción de personas, que acepta a los que tienen dinero, pero que a los pobres los hacen a un lado, ese no es el carácter de Dios. Dios quiere que los ricos y los pobres vengan. Si el carácter de la iglesia es que se basa en el código vestimenta, pues a Dios no le importa la vestimenta. Es allí donde viene el dicho que Dios lo que ve es el corazón. ¿Por qué? Porque a Dios realmente no te va a aceptar o rechazar por la forma en que te vistas. Lógicamente, no estoy hablando del código de vestimenta que debería tener una mujer o un hombre que se vista con decencia. Ese es otro tema. Estamos hablando de que Dios no marca a la gente por su vestimenta. Ese no es el carácter de Dios. Entonces, la iglesia no necesariamente representa el carácter de Dios. Cuando veas iglesias haciendo lo malo que tristemente hay, cuando veas ministros, líderes, apóstoles, profetas haciendo cosas que no van conforme a la Biblia, simplemente no tienen el carácter de Dios, pero no significa que Dios sea ese que ellos representan. Dios no es un Dios que está interesado en tu dinero. Dios está interesado en tu corazón. Dios no está interesado en que andes haciendo un montón de pactos. Dios quiere que obedezcas ahora. Dios no te va a bendecir por lo que tú hagas o lo que dejes de hacer. Dios te va a bendecir conforme a su voluntad, de acuerdo a tu obediencia. La Biblia dice que Dios honra a los que le honran. No te alejes de Dios porque veas que el carácter de la iglesia no representa el carácter de Dios. ¿Cómo puedo saber el carácter realmente de Dios? Ve a la Biblia. Allí en la Biblia está el carácter de Dios. Dios te bendiga. Te saluda tu hermano, tu amigo Belter Palma. Será hasta la próxima.